Buenos días, nosotros somos el equipo BM Exercise y hoy vamos a presentar el reporte de la segunda actividad sobre el uso de diodos y semiconductores. Primero que nada, lo que nosotros hicimos fue ayudarnos de un multímetro para medir el voltaje o la caída de voltaje que ocurriría dentro del diodo. El valor teórico que estábamos esperando encontrar era de 0.7 volts y aplicado en la realidad encontramos valores de 0.593 volts y 0.581 volts, que redondeado a un solo decimal serían 0.6 volts, como podemos apreciar en esta imagen que tomamos. Entonces se desvía un poco del valor teórico, pero vamos, realmente está muy acercado. Lo siguiente que hicimos fue construir el circuito que se puede ver en el esquema, con la fuente de voltaje, una resistencia y el diodo semiconductor. Nosotros lo que hicimos pues fue hacerlo así tal cual y fuimos variando el voltaje que íbamos aplicando con la fuente. Es importante mencionar, esa es la imagen del circuito, y pues bueno, es importante mencionar que cuando el voltaje es menor al voltaje dentro del diodo, es decir, menor a 0.6, entonces no va a haber corriente. Y como no hay corriente, en la resistencia no hay caída de voltaje y toda la caída de voltaje debe ocurrir dentro del diodo. Entonces aquí podemos ver cómo a partir de 1 volt en el cuadro 1, si ya fuimos registrando corriente y diferentes voltajes y bueno, simplemente hicimos diferentes mediciones a los voltajes indicados y obtuvimos esos resultados. Posteriormente, cambiamos el diodo semiconductor por un LED y el LED medimos también el voltaje del LED y encontramos que era de 1.8 volts. Entonces, ¿esto qué es lo que nos va a indicar? Que y de igual manera que con el diodo, cuando el voltaje sea menor a 1.8, entonces no va a correr corriente y el voltaje que midamos en el LED debe ser el mismo o prácticamente el mismo que está siendo suministrado por la fuente. Aquí a partir de 2 volts ya encontramos corriente, encontramos voltajes diferentes y pues lo mismo, hicimos mediciones hasta llegar a los 12 volts. En el siguiente ejercicio fue exactamente lo mismo que el primer ejercicio, lo único que cambiamos fue la resistencia de 220 ohms por una de 330 ohms. Esta es la imagen del circuito y estos fueron los valores que encontramos. De igual manera con 0.5, ahí pusimos que era 0.08 miliamperes la corriente, que es lo que marcaba el multímetro, pero esto ya es problema del multímetro. Realmente la corriente ahí era 0, por lo mismo que explicamos en el ejemplo anterior. Y bueno, así pasamos al siguiente circuito, el cual consistía en observar meramente lo que es la región Zener a partir de la utilización de este mismo diodo, de un diodo Zener. Y bueno, aquí se nos decía que no excediéramos una corriente de 50 milis. Y entonces, pues aquí lo que hicimos fue justamente variar el voltaje de alimentación de la fuente. Y pues lo que obtuvimos fue meramente esta gráfica. Variamos el voltaje hasta 13.6 volts y fue cuando llegamos a los 50 miliamperes que se nos indicó que no debíamos exceder. Y bueno, pues nos dimos cuenta que efectivamente el comportamiento del Zener va de acuerdo con la gráfica que vimos en clase. Y bueno, pues por otra parte, el voltaje medido en el diodo fue de 3 volts más o menos, 3.04, lo que nos indicó la regulación del voltaje que se esperaba, ¿no? De manera teórica. Y bueno, que el comportamiento se mantendría constante hasta llegar a los 5 volts en el diodo Zener. De esta no tenemos foto, pero pues se realizó esto y se observó claramente que, pues, que correspondía. Y finalmente el último ejercicio fue hacer un circuito rectificador construido con puros LEDs y ajustar la generación de funciones a un cierto voltaje y cierta frecuencia. En este caso, lo que nosotros hicimos fue que, bueno, nos dimos cuenta de que con los 3 volts los LEDs no alcanzaban a prender. Entonces, con ayuda del profesor Ivo, nos indicó que aumentáramos el voltaje a 8 volts de pico a pico y de esta manera los LEDs ya prendieron. De igual forma, al introducir los 60 Hz en el generador de funciones, nos dimos cuenta de que realmente era como casi imperceptible el cambio que hacían los LEDs. Entonces, de igual manera, el profesor Ivo nos dijo que usáramos una frecuencia de 1 Hz para así poder observar cómo van cambiando.
Y bueno, pues entonces al estar conectados los LEDs de esta forma, nos dimos cuenta que al variar nosotros la frecuencia, y así la aumentábamos, bueno, más bien la velocidad de parpadeo de los LEDs era proporcional a la frecuencia. Es decir, entre más aumentáramos nosotros la frecuencia, más rápido iban, y entre más disminuyéramos, más lento iban. De hecho, aquí tenemos dos videos. Aquí tenemos el primer video en el cual tenemos el circuito, y ahí vemos que están los LEDs flasheando a una frecuencia de 3 Hz. Y pues ahí lo bajamos un poquito. Ahí lo estamos subiendo. Bueno, lo estamos variando, para ver cómo van cambiando. Y pues además de esto, nosotros, como aquí lo menciono, decidimos hacer un experimento en donde poníamos más LEDs como en serie, y pues lo que obtuvimos fue esto. Fue el siguiente video. Lo subimos a Instagram, de hecho. Y fue lo que nosotros realizamos y descubrimos. Para esto fue interesante observar que necesitábamos más voltaje para alimentar todos los LEDs. Y bueno, esta fue toda nuestra práctica, y eso es todo por nuestra parte. Muchas gracias.